Bueno, pues lo primero, gracias por darme esta oportunidad de tener este ratito de charla. Pues nada, Tamara Borreguero es ingeniera industrial, he hecho el doctorado aquí en la Politécnica y estoy trabajando en Airbus. Llegar hasta aquí, pues yo diría lo primero que es que desde pequeñita a mí me gustaban las matemáticas, pero más que las matemáticas en sí me gustaba contar historias con las matemáticas. Y entender y sacar decisiones a partir de los números. En aquel entonces lo de la inteligencia artificial y todo esto no estaba tan en boga, entonces pues lo que había para aplicar matemáticas pues era la ingeniería, y dentro de eso pues la ingeniería industrial es verdad que daba un poco como más amplitud, porque no estaba centrado en algo tan concreto. Y luego ya dentro de la ingeniería industrial pues la parte de organización me pareció como la más abierta también. Y luego descubrí ahí toda la parte de optimización, lo que en aquel momento se llamaba investigación operativa. Cuando salí de la carrera es verdad que me apetecía mucho pisar industria de verdad, y entonces ahí fue cuando acabé en la industria aeronáutica, y la verdad es que los primeros años fueron muy divertidos de poder ponerle nombre y entender cosas que estaban en mi cabeza porque las habíamos estudiado, pero que yo realmente no había entendido. O sea, en la carrera te explican pues cómo haces un sistema MRP para pedir demanda de material, pero hasta que tú no lo ves y ves que ahí pones un 1 y pones un 2 y entonces a la semana siguiente estás comprando cosas diferentes a lo que tú has puesto, no llegas a entenderlo, ¿no? Además tuve mucha suerte porque llegué a un equipo técnicamente muy bueno, donde había gente que había estado trabajando muy codo con todo el desarrollo de sistemas en ese momento, y me dejaron una parte muy chiquitita de un trozo de avión, pero me lo dejaron todo para mí. Entonces fui capaz de hacer pues desde la concurrencia con los de diseño para ver qué ponían y entender pues que había algo ahí en lo que podíamos influenciar en la decisión para que luego fuera más fácil de fabricar, hacer los procesos de montaje, hacer las estructuras de fabricación para comprar, con alguna cosilla que siempre hay diferente en cada una de las partes, hacer los procesos de montaje, dar soporte al taller, incluso en algunos momentos subirme al avión a probar que lo que habíamos montado estaba funcionando. Entonces eso me dio una visión global que fue como un trampolín para poder seguir creciendo después. En el siguiente paso me volví a Madrid y ahí, después de estar un tiempo en un avión que estábamos desarrollando, llegó el momento de hacer la producción en serie. Y entonces ahí teníamos que cambiar todos los procesos para que ya el objetivo no era ser capaz de fabricar algo, sino fabricarlo de la manera más productiva posible. Yo estaba en concreto en la planta de potencia, que hacíamos todo el panelado que va encima del avión, y a mí lo que me dieron es el montaje de la instrumentación para los ensayos en vuelo. Es decir, no se iba a romper nada si no funcionaba, y es verdad que eran montajes muy sencillitos, porque a lo mejor era montar un termopar y tirar un cable hasta donde se enganchaba para que la señal llegara a la cabina del avión. Y me topé de nuevo pues, con un problema en concreto, el de la planificación, donde queríamos saber pues, cuál era el mínimo lead time que podía tener ese avión, cómo distribuíamos los trabajos, y ahí fue cuando reconecté con todo eso que habíamos hecho de investigación operativa en la carrera y dije, oye, esto se hacía de otra manera, no se hacía a mano. Volví a la escuela y bueno, pues todo eso acabó no solo ya en el doctorado, sino una colaboración pues, que sigue desde entonces. Llevo ya pues, casi 15 años pues trabajando vinculada a la escuela, estuve dando clase, ahora doy algunas clases puntuales porque no me da para más, pero es verdad que me ha permitido también tener esa doble vía, no sé si doble vida o doble carrera, de por un lado la parte de docencia, más investigación, poder estar al tanto de lo que está pasando, y la parte de desarrollo en Airbus, donde he seguido en toda la parte de departamentos transversales, y entonces pues he vivido la transformación del Lean, ahora la transformación de Industria 4.0, y sigo vinculada a la transformación digital y a las herramientas que ponemos a disposición para todo el área de operaciones. Pues yo desde hace unos 10-12 años, es verdad que me salí de un proyecto concreto de un avión, de un producto, y estoy más en la parte transversal. Sigo vinculada a la parte de ingeniería de producción, que al final somos pues, casi el cerebro de la parte de operaciones,
Y ahí lo que estoy es en todo lo que es procesos, métodos y herramientas para que el resto pueda trabajar de la forma más eficiente posible. Entonces, en ese caso, tengo como dos patas fundamentales. Hay una pata que viene por mi parte de lo que hice en el doctorado, en la parte de planificación, que lo estamos extendiendo a todo lo que son herramientas para la toma de decisiones, y otra parte que está muy ligada a la digitalización. Pues en la parte de esta digitalización, bueno, nosotros tenemos tres sistemas fundamentales que yo creo que se repetirán en la mayoría de las industrias. Al final tenemos el PLM, donde diseño hace el diseño, que para nosotros es una herramienta fundamental con toda la transformación que ha tenido ahora, el utilizar modelos 3D y el tener todo eso disponible para el resto del ciclo de vida del producto. Luego tenemos el ERP, que no podía faltar, porque al final tenemos que fabricar, gestionamos todos nuestros costes, gestionamos todas nuestras órdenes de trabajo, y luego tenemos los sistemas de ejecución en planta. Entonces, estos tres sistemas están sufriendo una transformación cada uno por su lado, y tenemos un trabajo adicional también, que es el hacer que se puedan hablar, porque normalmente al final no son compartimentos tan estancos como cuando yo lo puedo explicar. Así explicado parece que cada uno va enganchando y va haciendo su trocito del trabajo, pero luego, por ejemplo, toda la parte de edición de órdenes de trabajo, en vez de hacerla en el sistema ERP, la hacemos en el sistema PLM para poder aprovechar toda esa parte del 3D, pero luego necesito que eso enganche con el ERP para que se pueda fabricar. Y lo que nos hemos dado cuenta en este momento también de transformación es que dedicamos luego mucho esfuerzo a todas estas interfaces, y a veces nos perdemos en el modelo de datos de cada uno de nuestros proveedores o de cada una de las herramientas, aunque las hayamos desarrollado nosotros, y nos faltaba el saber cuál es nuestro realmente modelo de datos, cuáles son los objetos que son clave para nuestro sistema industrial, y entonces ahora estamos trabajando en visualizar eso, en hacerlo, bueno, pues plantear cuál es la ontología de nuestro sistema industrial y pintarlo para que ese sea el driver y no el modelo de datos que nos pueda venir del resto de suministradores. También con la esperanza, que creo que se va a materializar, de que luego a partir de ahí las interfaces ya sean más sencillas, porque tienes una única espina dorsal que te sirve para cada vez que tienes que tirar una interfaz no volver a pensar cómo se relacionan esos dos puntos, sino simplemente decir, oye, mira, esto tengo aquí el traductor, la piedra Rosetta universal, por así decirlo. Bueno, pues la especialización de mi carrera en la parte de la industria aeronáutica, la verdad es que fue más accidental que otra cosa, porque al final pues, yo tenía ganas de industria, no una industria concreta, y la oportunidad pues, surgió en el mundo aeronáutico. Es verdad que luego a partir de ahí lo que me gustó fue que el sitio en el que estaba me daba una visibilidad muy transversal y me dejaba entender cómo funcionaban las cosas. Hubiera sido muy fácil que hubiera caído en un sitio, sobre todo en una industria tan grande, en el que hubiera visto solo mi trocito pequeño y no hubiera sido consciente de lo que estaba pasando. Pero como tuve la suerte de poder tener esa visión transversal, fue lo que me enganchó y me dejó ahí con las ganas de seguir aprendiendo ahí dentro. Y luego es verdad que he tenido la suerte de que han sido años de mucho movimiento, es decir, no he estado 2 años seguidos haciendo lo mismo. Al poco de estar llegó la transformación Lean, que había empezado pues, en los años 2000, yo llegué en 2005, pues estábamos todavía ahí arrancando. Eso me dio también pie a aprender mucho y a empaparme de todo lo que traía en cuanto a revolución. Y cuando el Lean ya estaba implementado, llegó toda la parte de la revolución digital y también pude engancharme a proyectos en ese sentido. Y luego es verdad que lo que me ha dado mucho aire es la relación con la escuela y con el mundo de la investigación, para no quedarme solo en lo que estaba pasando en Airbus, ¿no? Muchas veces nos pasa en grandes empresas que como que adquieres tu verdad universal de que las cosas son así y cuando sabes un poquito te dicen, oye, son así ahí, pero que lo que tú aquí llamas A, en el resto del mundo se llama B. Entonces eso, el poder estar con el doctorado, con la investigación, con la docencia, que también te obliga un poco a que lo que cuentes no sea lo del bus, sino que sea lo que les va a valer para después, pues me ha dado pie a poder quedarme, porque han enganchado como 2 piezas de un puzzle
ha sido un doble trabajo y a nivel personal más, pero es verdad que creo que ha multiplicado por 5 lo que yo podía dar en cada uno de los ámbitos al estar los dos ámbitos juntos. Pues yo creo que al final la creatividad es la chispa esa que hace que sea distinto lo que estás proponiendo de solo lo que hay en los libros. Que lo de los libros hace falta, que a veces también pecamos de decir, oye, la parte técnica no, la parte técnica tiene que estar ahí, tiene que ser una base sólida para después recordar, ¿no? Pues igual que en ese caso, oye, eso estaba ahí, estaba como dormido y hay algo que te lo enciende y vas. Y luego en toda la parte de optimización, bueno, vosotros lo sabéis de sobra, pero hay una parte muy creativa porque no hay una receta específica para cada problema, sino que tienes que haber visto muchos problemas parecidos para saber cuál es la buena para aplicar en cada caso concreto. Entonces ahí la creatividad no sobra, ¿no? Y luego es verdad que luego a lo largo de la carrera vas acumulando momentos en los que dices, esto sin creatividad no habría sido posible. O sea, de los primeros años, en esos primeros años que me dieron la parte pequeña del avión, pues también tiene sus problemas. Hubo un momento en que nos dimos cuenta que faltaban por montar un montón de cables, que íbamos tarde, los teníamos que montar ya en la línea de montaje final porque no nos había dado tiempo a hacerlo en nuestra fábrica, que era el paso anterior, y nos vimos de repente con un montón de bolsas con cables y en el plano solo había una maraña donde te decía por dónde iban todos los cables en su conjunto, pero no teníamos el desglose. Y ahí pues tuvimos que tirar de creatividad y lo que hicimos fue imprimir el plano donde se veía la maraña y para cada bolsita poner con un subrayador de estos de fosforito cuál era el camino de ese cable concreto. Como solución técnica es la peor solución técnica que puede haber y si se lo cuento ahora a los que entran, que están viendo cómo el operario va con la tablet, con todo en 3D, mirando por dónde va, dice, jo, pues, pero en su momento fue lo más rápido. Si nos hubiéramos tenido que parar a hacer esa solución 3D no habríamos llegado a tiempo y funcionó. Entonces, claro, al final ahí está el punto y no siempre funciona. O sea, hace poco hemos tenido un problema en el que nos habíamos enzarzado en la parte técnica. Queríamos mostrar una cosa al operario en el sistema de ejecución, pero no sabíamos cómo hacer para que solo le mostrara la información que iba a querer. Y lo habíamos dado ya por perdido, decir, bueno, no tenemos forma de filtrar y para enseñarle demasiadas cosas, mejor no se lo enseñamos. Y al cabo de 3 meses en una reunión hablando de otra cosa, pues de repente al otro compañero y a mí se nos encendió la bombilla y dijimos, pues ¿cómo no hemos dado con esto antes? O hace 3 meses que era cuando teníamos el desarrollo, pues a veces también pasa, ¿no? Pero hace falta ese punto de creatividad porque si no estás como las máquinas, y además eso es al final lo que hace que aportes más que unas recetas de un libro que te lo pueda, que hoy en día pues están mucho más disponibles además que antes. Bueno, pues sobre el impacto de las tecnologías en la planificación y en las operaciones en general, yo creo que realmente ha sido una revolución. Pero antes de meterme a nada concreto, es verdad que una de las cosas que hemos aprendido y que creo que se va a ir modulando en los próximos años también es que ahí lo fundamental es no implementar la tecnología por implementar la tecnología. Que muchas veces parece que lo bonito, y más siendo una industria grande, Airbus, pues necesitamos imprimir el póster de Industria 5.0 y poner un tic en todas las tecnologías diciendo ya las tengo todas implementadas. Y el fin parece que sea la tecnología. Y al final nos hace falta dar un pasito para atrás y decir, no, el fin sigue siendo construir el mejor avión que yo pueda para que el cliente lo tenga cuanto antes, para que sea mejor su operación. Y a partir de ahí es desde donde tiene sentido pues, toda la implementación de las tecnologías. Para nosotros ha sido un cambio radical que muchas veces no somos conscientes hasta que no salimos. Hace poco que volví a la fábrica en la que yo había estado en los primeros años, digo, el producto sigue siendo el mismo, además ese es el mejor ejemplo porque el producto no ha cambiado tanto, pero la forma en la que lo hacen no tiene nada que ver, ¿no? Cuando yo llegué todo era en papel
el avión lo teníamos en 3D, teníamos una maqueta, pero al final la orden de trabajo que el operario tenía era algo que imprimíamos. Yo tenía mi sello de cuando modificaba una orden de trabajo, tenía que darle con mi sello, con boli rojo para que se notara que era un cambio. Eso se archivaba. Si querías saber el número de serie, tenías que ir al archivo que estaba físicamente en Getafe para mirar a ver qué número de serie habíamos apuntado en esa orden de trabajo. Y eso todo ahora mismo es un sistema digitalizado donde el operario, pues, en la mayoría de los casos, va con una tablet a mirar el montaje en 3D, que le permite, pues, ver, pues, a lo mejor antes, incluso aunque le hicieras una foto del 3D, pues a lo mejor justo la perspectiva no era la que él quería o la duda que él tenía, y hemos mejorado un montón todo lo que son los procesos de soporte al operario. Incluso ahora, pues, probando sistemas que puedan consultar dudas en remoto directamente, conectándose, enseñando lo que están viendo. O sea, ahí hemos mejorado un montón en cuanto a toda la parte de eficiencia y también de trazabilidad, porque todo lo que está en digital, al final, conseguimos acceder a ello de manera mejor. Y luego, en toda la parte de planificación o de toma de decisiones, ahí es donde ha habido una gran revolución, porque todas las herramientas lo que nos están permitiendo es conseguir soluciones en un tiempo más corto y dedicar la materia gris a ver diferentes opciones. Antes, cuando yo tardaba una semana, a lo mejor en nuestras estaciones de trabajo muchas veces son estaciones con 300, 400 tareas a ordenar, 20, 30 operarios, y al final eso es un Tetris que cuando lo hacíamos a mano, pues sacabas una solución y gracias. Mientras que ahora, pues, somos capaces de sacar una solución en minutos y luego jugar y decir, oye, ¿qué pasa si en vez de 20 operarios tengo 21 o si tengo 18? O si esta tarea la tengo que hacer más tarde porque no me va a llegar la pieza a tiempo. Entonces todo eso, pues, al final nos ha cambiado el paso completamente. La realidad es que no sé si habrás estado alguna vez en una fábrica aeronáutica, pero es verdad que cuando viene alguien lo primero que les llama la atención es que se parece mucho a un taller. Es decir, al final en una fábrica aeronáutica ves a mucha gente trabajando, ves muy pocos robots, no tiene nada que ver con las fotos que puedes tener de una línea de montaje de coches donde con solo robots. Las típicas fábricas son más... probablemente las que salen en las fotos son las más avanzadas. Si voy a una fábrica de coches me daré yo misma de bruces con la cantidad de robots, pero es verdad que en la parte del bus al final nuestro activo fundamental son las personas y además son gente que tenemos ahí con una cualificación muy alta y con una cualificación que no la podemos ganar de la noche a la mañana. Entonces es verdad que nuestro activo fundamental es la persona que está trabajando en el taller, que sabe trabajar, que tiene todas las certificaciones y por eso todas nuestras operaciones están ordenadas en torno a eso. Por ejemplo, en el tema de la planificación que comentábamos antes, nuestra planificación no se trata tanto de una pieza que se va moviendo de una estación de trabajo a otra, donde el cuello de botella posible al final son las estaciones de trabajo, sino que yo tengo muchos trabajos que además están relacionados entre sí a realizar en una estación y mi recurso fundamental son las personas. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es que los sistemas de información más tradicionales de la industria o las herramientas COTS, que las llamamos, al final la palabra en inglés se nos mete en la cabeza, no están preparados para ese tipo de industria. Entonces, muchas veces tenemos que cambiar cuáles son los datos que tengo, cómo los manejo, para poder sacar realmente la planificación que a mí me va a funcionar. No siempre son cosas que nos llevan a ser más complicadas, sino también, por ejemplo, al ser un sistema de producción donde casi todo es bajo pedido y casi todo es personalizado, pues tengo otras ventajas a nivel de planificación y MRP, por ejemplo, donde sé que ahora mismo pues en algunos de los proveedores están mezclando ya cómo puedo hacer el MRP con técnicas más predictivas porque tengo mucha incertidumbre de cuál va a ser mi demanda final. A nosotros eso no nos influye tanto. Entonces, a nosotros el MRP tradicional, incluso con una frecuencia semanal que en otras industrias sería impensable, pues nos es más que suficiente, porque las demandas las conozco a un año vista. Entonces, bueno,
es verdad que nos hace tener que ser muy conscientes de cuál es la clave de nuestra operación para no dejarnos llevar por el estándar que puede haber, donde al final la industria pues va por otro camino. La colaboración más reciente fue que estuvimos preparando un proyecto que nos presentamos para una convocatoria de subvenciones. No salió, pero es verdad que la experiencia entre medias del mes intenso que estuvimos preparando pues fue muy buena y vimos como mucha sinergia también en lo que puede aportar Baobab, que tiene mucha más agilidad y mucho más visión de haber implementado herramientas de ayuda a la decisión en diferentes industrias, y nosotros por el otro lado con nuestro problema industrial real. Así que yo creo que quedamos todos con ganas de un poquito más y a ver si dentro de poco vemos otra oportunidad. Pues si me dices incertidumbre, me lleva a como dos cosas en concreto, ¿no? Tenemos la parte de incertidumbre de producto, donde ahí siempre en la industria aeronáutica ha sido un poco tractora con toda la parte de diseño en 3 dimensiones para poder validar de manera mucho más temprana, y no solo eso, sino también toda la parte de pues lo que en su momento era ingeniería concurrente, pues que ahora ya lo hemos rebautizado a ingeniería colaborativa, que no es otra cosa al final que todos trabajamos desde el principio en el diseño del producto y en que eso sea fabricable y mantenible, ¿no? Y ahí yo sí que he notado un cambio radical en cuanto a la adopción de qué cosas hacen falta para poder fabricar y para poder mantener algo que al principio no era tan evidente, y yo creo que ahora ya está muy metido en las cabezas de todos los que están en esas fases tempranas, ¿no? Es decir, oye, pues no puedo juntar diferentes tecnologías en una misma instalación porque eso luego a nivel de montaje no va a ser posible, o un equipo que después tengo que mantener. ¿Quién no ha tenido un problema para cambiar una luz de un faro del coche? De hecho, tengo que desmontar media carrocería. Bueno, pues eso también nos ha pasado y cada vez más somos más conscientes y empezamos antes a mirarlo. Tenemos gente de servicios trabajando en cómo van a hacer el mantenimiento del avión cuando el avión todavía no está diseñado, que es cuando tenemos capacidad para hacer esos cambios sin que nos cueste muchísimo dinero. Y luego en la parte de sistemas, todo lo que es ingeniería de sistemas, Model-Based System Engineering, simulación en ese sentido también nos está ayudando mucho. No sé si hay gente que esté más o menos al día de este sector o que haya escuchado, pues cuando en su día lanzaron el 380 decían, voy con un montón de retrasos, y eso venía principalmente en la parte de cableado. ¿Por qué? Pues porque es una parte donde el fallo sale muy al final del avión. Yo el test de cómo está funcionando mi sistema eléctrico lo veo casi en la etapa final. Entonces, todos los software que nos permiten hacer una simulación de si el cableado está bien puesto, entonces voy a encender lo que yo quiero cuando activo cada uno de los fusibles, pues nos está ayudando mucho y nos está llevando a reducción de la etapa de pruebas funcionales, sobre todo en los primeros aviones, drásticamente. Luego ya en la parte más de gestión de proyectos, es verdad que ahí pues hemos implementado todo lo que nos permita mejorar la calidad. O sea, hay técnicas de APQP que a lo mejor es menos conocida, pero es para todo lo que nos lleva a hacer validaciones y temas de PFMA, analizar los procesos antes de que los ejecutemos. Y luego en gestión de los proyectos, pues todas las técnicas de valor ganado que nos permite saber si nos vamos a desviar, no nos vamos a desviar y demás. Y luego ya creo que ahí también todo lo que es las herramientas de ayuda a la decisión son fundamentales en cuanto nos permiten ver no solo cuál es mi mejor solución, sino qué grado de sensibilidad tengo con respecto a las hipótesis que he hecho. Y entonces me permite saber, pues yo he dicho que voy a tardar 5 horas en hacer esto, pero ¿qué pasa si tardo 10? Y entonces puedo, por ejemplo, en temas de planificación, pues ver cuáles son las tareas más críticas, cuáles son aquellas a las que tengo que prestar especial cuidado, y al final eso tiene un efecto a lo largo de todo lo que hay alrededor de esa tarea, pues cadena de suministro, generación del proceso y saber en qué me tengo que enfocar para que después todo salga bien. Por la propia naturaleza del producto y la cantidad de productos que hacemos,
necesitamos la simulación porque no podemos esperar a tener producto final para comprobar nada, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de simulación, si yo digo simulación dentro de la fábrica en 3 edificios distintos, cada una de las personas que está en cada edificio va a pensar en cosas diferentes. Entonces, en el ámbito del producto es donde quizá más hemos trabajado o la primera que se nos va, a la que se nos va a la mente. La parte más obvia es la parte de simulación 3D. No sé si hay muchas o pocas cosas que puedas hacer, pero es verdad que lo que resuelves con una simulación 3D pueden ser grandes fallos. Ahí nos ayuda mucho el decir, oye, pues puedo poner un avión, no solo puedo poner un avión, lo puedo mover para sacarlo del hangar, o me va a pegar el ala con algún elemento que haya. Pues eso no puedo esperar a verlo moviendo el avión. Y antes nos pasaba. Y ahora pues casi todos los productos que hacemos tienen su gemelo digital en 3D y tengo su fábrica simulada en 3D y he visto si puedo meterlo en la grada, dónde me va a chocar. Incluso muchas veces hacemos simulaciones de la ergonomía del operario, decir, oye, pues el operario puede meter por aquí la mano y voy a tener espacio suficiente, que no siempre es obvio y a veces lo necesito. O sea, si tengo que mantener un registro que hay en el ala del avión, el espacio que hay es el que hay y no puedo cambiarlo. Esa sería como un tipo de simulación. Luego tenemos toda la parte de materiales que hay, la verdad es que entro menos, pero que también pues necesitamos ver cómo se va a comportar el avión en vuelo, cómo se va a comportar en diferentes condiciones. Todo eso va con modelos también matemáticos, más de la parte de mecánica, elementos finitos. Luego tenemos la parte de simulación más industrial, por así decirlo, que nos cuesta a veces más explicar, que es la parte de simulación de flujo, de decir, oye, si yo voy a tener un cuello de botella, ¿cuál va a ser el impacto más arriba? ¿No? Ahí no es por hacer mención, pero es verdad que el podcast que tiene, el grupo de vídeos que tiene Álvaro García en YouTube lo explica muy bien y a mí me ayuda mucho cuando quiero explicarlo. Es decir, yo analíticamente puedo calcular que la línea va a ir a pulsos y que va a haber un cuello de botella y todo va a ir bien, pero cuando va mal me cuesta mucho saber cuál va a ser ese efecto dominó. Entonces ahora estamos introduciendo mucho para temas de capacidad de planta, para saber cuál va a ser la capacidad real de las plantas cuando los tiempos ya no son mis tiempos deterministas, sino que pues tengo desviaciones o tengo gente que falta, pues prever más o menos por dónde se va a mover el resultado real de mi fábrica de trabajo. Ahí sí que lo estamos promoviendo bastante, tanto a nivel de cada fábrica concreta como al final a nivel de la red completa de suministros, donde pues, puedo tener un efecto látigo, es decir, algo me va mal en la primera planta, cuál es el efecto después en la entrega final al cliente, que a lo mejor está 20 meses después y no me resulta tan sencillo con un Excel. La sostenibilidad al final está como en nuestros grandes objetivos de empresa. O sea, a poco que entres en la página web de Airbus, aparece grande el logo de qué hace Airbus para ser más sostenible. Y es verdad que lo primero que aparece, porque es obvio y también porque es lo que más impacto tiene, al final estamos haciendo un producto que tiene un ciclo de vida de un montón de años, es el producto en sí mismo. Entonces, es verdad que nuestros objetivos principales de innovación ahora mismo están centrados en cómo puedo hacer un avión más sostenible, ya sea con hidrógeno, ya sea utilizando combustibles biodegradables en vez de combustibles fósiles, y ahí estamos echando pues, un montón de esfuerzo. Pero es verdad que también somos conscientes de que hay otra parte que viene de nuestra propia cadena y de nuestras propias operaciones. Y ahí, bueno, toda la parte de optimización nos ayuda mucho en generar menos residuos también por utilizar los recursos que necesitamos, y ahí además el objetivo de sostenibilidad medioambiental y el de sostenibilidad de la propia empresa van de la mano, entonces es muy sencillo implementarlos. O sea, yo he vivido varios proyectos de optimización de stock que tengo guardado para por si acaso. Pues ahí estoy optimizando por todos lados. Si además nos ponemos, por ejemplo, en el caso de químicos que caducan
o que tienen sustancias nocivas, que también hemos vivido mucho cambio de muchas sustancias que antes utilizábamos y que ahora hemos dejado de utilizar, pues porque tienen un efecto nocivo tanto en el medio ambiente como en los propios empleados que estaban trabajando con ellos. Ha leído un proyecto grandes a nivel europeo y nos hemos adaptado e incluso nos hemos adelantado todo lo que hemos podido. Y luego en las propias operaciones, cuando hablamos de temas a lo mejor que están más en boga ahora, de cómo mejoro la eficiencia energética, cómo mejoro la huella de carbono, es verdad que empiezan a estar dentro de los elementos de decisión y dentro de las variables que miramos para tomar la decisión, pero también es verdad que eso yo creo que va a ir poco a poco y que hay veces que es verdad que están reñidas. O sea, las primeras pruebas que hicimos de cómo cambiaríamos una planificación a medio o largo plazo en función del gasto energético que genera la planta, pues nos daban resultados de que a lo mejor para irte al mejor resultado de eficiencia energética el coste aumentaba el doble. Entonces ahí es verdad que hay una parte muy de decir, oye, en vez de irme a los extremos, vamos a ver si empezamos a investigar cuál es la solución de compromiso, donde a lo mejor aumentando algo razonable el coste, podemos tener también esa eficiencia energética y esa mejora para el resto. Yo creo que bueno, el hecho de que ya esté en las variables de decisión ya es algo que va poco a poco calando y que vendrá en los próximos años. Pues yo creo que sobre el futuro todavía nos queda mucho que exprimir de todas las cosas que están en el póster de Industria 5.0, que están, pero que si rascas no están. O sea, no están al estado en el que pueden estar, ¿no? El otro día revisaba la curva esta de Gartner, no sé si suena del hype de inteligencia artificial, y lo que está más a la derecha es los temas de computer vision, que nosotros, por ejemplo, en todo el producto están, e incluso en la parte de taller pues hemos mirado si nos ayudaba la realidad aumentada para montar o para temas de training, y efectivamente ahí digo, pues sí, probablemente ahí estemos en un punto en el que le hemos sacado el partido que le podemos sacar y sabemos perfectamente cómo usarla, pero hay otras cosas en las que todavía estamos empezando a experimentar. Estamos empezando a ver cómo nos pueden ayudar pues los LLMs, toda la parte de búsqueda de información, cómo podemos hacer un chatbot de verdad para dar respuestas donde necesitamos un grado de fiabilidad que no es el chatbot de tengo un problema con mi operadora móvil y si me dice una tontería no pasa nada. O sea, nosotros ahí tenemos todavía un camino largo de cómo ser capaz de certificar. Hay un montón de trabajos de cómo certifico con una inteligencia artificial, cómo consigo fiarme para algo tan importante como dar una disposición a un taladro que está mal hecho en un avión y que puede causar un fallo luego en vuelo. Pues ahí todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. O sea, yo creo que aunque no surgieran cosas nuevas, los próximos 10 años tenemos camino para implementar y consolidar. Sí que creo que ahí otra de las grandes cosas que vamos a tener que aprender es a todos estos datos que estamos generando, cuáles me valen y cuáles no. O sea, ahora estamos como en un boom de generar datos por doquier y muchas veces datos desordenados, que parece que ahora la inteligencia artificial se lo traga todo, pero bueno, si queremos ser eficientes y sostenibles, pues a lo mejor tenemos que guardar las cosas de forma ordenada y no esperar que la inteligencia artificial dedique su tiempo a buscar por los cajones en vez de a pensar. Entonces, bueno, yo creo que por ahí van a ir un poco los tiros. O sea, espero un poco más de consolidación. Es verdad que luego nos sorprende y esto va súper rápido, pero yo creo que tenemos que estar con las dos cosas, ¿no? Y yo que estoy con un pie en cada sitio, me pasa muchas veces. A lo mejor la semana pasada que estuve con el Madrid Tech, que también estuvisteis en algunos de Baobab, pues vas y vuelves como con el hype súper alto de wow, todo lo que se puede hacer, y acabas en la planta y dices, pero queda. Y hacen falta las dos, ¿no? Hacen falta los motores, los que tiren, y hacen falta el ir por el otro lado, consolidando y poniendo cosas en pie. Pues alguien que quisiera entrar, me vale tanto para la aeronáutica o para cualquier parte técnica. Y pensando un poco también en el perfil de cómo éramos, ¿no? Cuando empezamos ahí a estudiar, diría que la parte técnica
se empape bien y trabaje, que sea muy consciente de que eso no acaba cuando sale de la universidad. Es decir, antes comentábamos, va todo muy rápido. O sea, antes a lo mejor eras capaz de salir y la generación de nuestros padres aprendió algo y se jubiló haciendo lo que había aprendido. Pero si yo me quedara con lo que aprendí en la carrera, pues no sabría nada de lo que es ningún modelo de inteligencia artificial y pondría cara de póker cada vez que alguien me hablara de LLMs más allá del chat GPT que me organiza las vacaciones. Entonces, no podemos pensar que vamos a dejar de estudiar cuando acabemos la carrera. Y ahí va a ser más costoso porque no te vas a dedicar solo a eso y va a ser trabajo tuyo. No puedes esperar tampoco que el plan de formación de la empresa te lo vaya a cubrir. La segunda parte que le diría es, tema idiomas, si aún no lo sabes, o sea, te tienes que resignar. Vas a tener, si quieres hacer algo más allá de algo muy local, te vas a tener que hablar en inglés y cuantos más idiomas mejor, porque al final yo que he trabajado mucho en proyectos con Francia, con Alemania, no es lo mismo ni siquiera hablar en inglés en la reunión, pero si puedes tomarte un café con tu compañero y hablarle 4 palabras en su idioma, entras de una manera totalmente diferente. Entonces creo que eso también va a ser fundamental. Y luego sobre todo que más allá también de la parte técnica, que no se olvide que al final va a trabajar con personas. O sea, es verdad que ahora tenemos mucho una pantalla de ordenador, pero pensando también en mis momentos y tal, cuanto mejor he estado en el trabajo, cuando mejores soluciones técnicas hemos hecho, ha sido cuando he tenido un equipo que me ha acompañado. O sea, ahora mismo tengo un equipo que nos adoramos mutuamente y les tengo muchísimo respeto tanto en la parte profesional como en la parte técnica, y eso se nota, no tiene nada que ver. Y eso es algo que también tienes que poner tu granito de arena. Entonces, pues tienes que estar preparado para ser una ficha del equipo y no ser una estrella de la fiesta, y para tener también la flexibilidad, igual que decía lo de los idiomas, de trabajar con otras culturas. O sea, al final pues me he aprendido mucho a cómo tienes que trabajar, y no es lo mismo trabajar con Sevilla que en Madrid o con Francia y con Alemania. O sea, al final también tenemos que ir encajándonos y aprendiendo la parte buena y la parte mala de cada uno.